Hola, sean todos ustedes los que estén viendo este podcast bienvenidos. Mucho gusto, mi nombre es William Bernal y yo les voy a hablar sobre la problemática sociocultural que representa el aumento de las gasolinas en México. ¿Por qué suben las gasolinas? ¿Qué ha hecho el gobierno para limitar el aumento de los costos? ¿Y cuáles son las repercusiones que el aumento de las gasolinas tiene en el país? Vamos a ver desde por qué México depende de las gasolinas, cuál es la importancia de la economía y por qué afecta a la seguridad energética. En principio, tenemos que actualmente la producción de gasolina se centra en seis refinerías en México. Son las 6 refinerías y una más que se está terminando de construir este 2023. Las refinerías son Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, todas en México. Estas refinerías actualmente tienen una eficiencia del 30% en su producción. Ese 30% es la gasolina que no se compra al extranjero. Se está terminando de construir una gasolinera, más bien una refinería, que es la refinería o que será la refinería Olmeca, que se está construyendo en Dos Bocas, Veracruz, Dos Bocas, Tabasco. Esta refinería tiene una eficiencia de producción del 90%, que es muchísimo más alta que la media de producción que tienen las refinerías instaladas en México. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos ayuda a comprender que las refinerías en México no tienen un nivel de rendimiento deseable, no producen lo que podrían, y este es un problema, es una problemática de inicio que viene desde muchos años. Tengo aquí, vamos a mostrar un reporte que nos indica, que nos muestra cuáles eran los reportes que se tenían de fallas en cada una de las refinerías desde el 2011. Por ejemplo, pone ahí Cadereyta, produce una cantidad alta de gasoleos de coker. ¿Qué significan? ¿Qué son los gasoleos? Los gasoleos son la sustancia que queda como desperdicio de la producción de gasolina o la producción de energía, la producción de combustibles. Entonces, un gasoleo, combustoleo también, son desechos. Desechos que sí tienen un valor, pero es menor al valor que tiene el combustible. Refinería Madero también tiene mantenimientos que no se realizaron. Refinería Minatitlán, retraso en el arranque de las nuevas plantas del proyecto Reconfiguración. La refinería de Salamanca, un ajuste al programa de procesos y producciones por menor demanda de combustoleo. Refinería de Salina Cruz, fallas en los servicios. Refinería de Tula, fallas en los servicios. Esto es una perspectiva
de 2010-2011. ¿Por qué nos centramos hasta tan lejos, 10 años antes? Porque justamente después de estas enormes disminuciones en, en la producción de las refinerías mexicanas, en ese entonces, en el año 2013, donde las refinerías no podían ser rescatadas, donde se veía o se hacía parecer que no se podían optimizar, entra la reforma del presidente Peña, abriendo, bueno, fue una reforma energética que permite la entrada de competencia extranjera, es decir, que proveedores de gasolinas extranjeros podrían comenzar o estaban siendo permitidos a comerciar su producción en nuestro país, en México. Por un momento, los precios de la gasolina bajaron en 2013-2014. Ligeramente. Fue con Calderón, fue con Calderón esta reforma de 2013. Parte de Peña, Calderón y Peña. 2015 inicia Peña su gobierno, teniendo como consecuencia la debilitación de la paraestatal, que es Pemex. Entonces, por una parte, podríamos decir que fue una estrategia sólida el permitir la competencia de las gasolinas, pero de alguna manera, en lugar de ir o de mantener la baja en los precios de la gasolina, este efecto los precios tienen un declive temporal y vuelven a subir tan rápido como bajan y suben más. En 2018, en el gobierno de Peña, en 2019, la gasolina alcanza o cuesta $1.05 por litro. Eso viene siendo que es un máximo histórico de cerca de 22 pesos. Fue muy caro. Y actualmente la gasolina está por ese precio, por 20 pesos, $1 por litro. Es importante conocer cuáles fueron las causas del aumento de precio de gasolina. Una reforma energética mal estandarizada, tal vez especulando la debilitación de Pemex, la debilitación de las refinerías no fue algo por azar, fue algo que se planeó con tal de justificar la entrada o la apertura del mercado de gasolinas en México. ¿Cuánto del combustible que se consume en México es nacional? Bueno, pues aquí tenemos unas cifras. ¿Cuánto combustible producen las 6 refinerías? Es importante saber cuánto producimos y cuánto estamos importando. Aquí hay unos datos muy interesantes al respecto. Nos dice que entre las 6 refinerías en 2022 procesaron 711 millones de barriles diarios de crudo, es decir, tomaron 711 millones de barriles por día, de los cuales se utilizó el 50% de ese crudo era crudo ligero, 46% de crudo pesado y 4% de crudo superligero. Entonces, con estos 711 millones
se producen entre las 6 refinerías 211 millones de barriles diarios de combustoleo. De esos 211 se exportan 132 millones, 63%, y el resto se acomoda en la CFE. Es decir, que de los 711 millones, solamente 500 millones se volvieron un combustible. De los 711 millones de barriles diarios procesados por las 6 refinerías, ellos obtienen 500 millones de barriles diarios de petrolíferos, combustibles en general. Ya dijimos que el combustoleo es un desperdicio que sí tiene un valor, que sí se puede utilizar como combustible, pero es un combustible de quema sucia, no es tan eficiente, no cumple con las regulaciones para utilizarlo como combustible en la ciudad, es muy contaminante. Entonces, pues esto se usa como combustible en una industria, ¿no? En este caso la CFE, que compra parte de esto. Entonces tenemos que 500 millones de barriles diarios es lo que producen las 6 refinerías. Aquí tenemos también una proyección de lo que puede producir Deep Park. Ya dijimos que tiene un 90% de su eficiencia. ¿Por qué Pemex compra Deep Park? Pemex poseía 50% de las acciones de esta refinería en Texas. El otro 50% lo poseía una importante empresa del sector que incluso tiene algunas abastecedoras en México, llamada Shane. Entonces, Shane, al tener objetivos distintos a la ampliación de su capacidad de refinación, que está optando más por las energías verdes, conviene a sus intereses vender sus acciones en Deep Park. Para México, que es un país que aún se vale y se va a valer por muchos años más del consumo de combustibles fósiles, es un gran acierto, es un gran acierto, no dicho por mí, dicho por los expertos, el invertir en la producción de combustible. Nosotros en México tenemos una cantidad de crudo inmensa. O sea, ese crudo al final se va a utilizar. Y la iniciativa de energías verdes es muy buena, es importante, pero no es realista para México en este momento. México va a seguir usando combustibles por muchos años más, y centrar esfuerzos en la producción es un acierto importante. Tanto que hay unas estadísticas donde Deep Park ya casi está pagado con la misma producción de los combustibles. La petrolera estatal ya poseía el 50% de participación en esta refinería y ahora pagó $596 millones por la mitad restante. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de un mensaje de Twitter de la adquisición, y Pemex señaló que con las acciones llevadas a cabo en el sistema de refinerías, la petrolera tendrá una capacidad de producción de 1.362.000 barriles diarios. Todo esto se inscribe en la política de negocios de Pemex, planteada por el presidente López Obrador. Ahora, nosotros producimos 500 millones. Entonces, para satisfacer la oferta de combustibles, aparte de los 500 millones de barriles diarios que ya
México produce ya como petrolífero, se necesitan importar 917 millones de barriles más, dando una suma de algo así de 1.417 millones de barriles, lo que se necesita. Entonces, pues aquí es donde obtenemos que las refinerías refinan solo el 30% del consumo nacional. 500 millones de barriles de 1.417 millones de barriles diarios necesarios. Un dato aquí nos pone que de esos 917 millones de barriles, 538 son gasolinas y el 25% de esos 538, unos 150 aproximadamente, no las importa Pemex, las importan proveedores. Entonces ya tenemos la perspectiva, ¿no? ¿Cuánto utilizamos? Aquí aún no ponen, no se muestra la producción de Deep Park, pero aquí la pone que es una producción de 293 millones de barriles. Entonces eso ayuda o ayudará a disminuir estos 917 importados, ¿no? Entonces le va a quitar ahí un 25%, o sea, de inicio le va a quitar Deep Park un 25% de la importación de gasolinas. Lo que produce o lo que producirá Olmeca, la que está en Dos Bocas, no tengo la información aquí, pero se decía que iba a ser una eficiencia de inicio del 60% y paulatinamente gradualmente iba a subir su producción a un 90% de su capacidad cuando estuviera completada, cuando el proyecto estuviera completado. Entonces, aquí no tengo la información, pero bueno, esta refinería aún no está 100% operativa. Entonces aquí ponemos la información de lo que ya está operativo. Como ya dijimos, el precio de la gasolina actualmente, 2023 con López, son $1 por litro, algo así de 20 pesos. Hubo algunos comentarios del presidente que vamos a poner, donde él se comprometía a surtir la demanda. De ese 60% que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia. La intención del gobierno actual ha sido disminuir el precio de la gasolina. Se tiene conciencia de la cantidad de gasolina importada, combustibles importados, y se busca disminuir esa cantidad. Entrando más en el detalle, ¿por qué el costo de las gasolinas se vuelve una problemática social y cultural de México? Pues es tan simple que cuando sube el combustible, sube el precio de los transportes, sube lo que cada persona tiene que pagar de pasajes para llegar a su trabajo, sube el precio de la canasta básica porque los transportistas cobran más, suben los peajes. De alguna manera hay una relación entre el precio de las gasolinas y el precio por uso de carreteras. Al final, el aumento de los combustibles, el aumento de precio de los combustibles vuelve la vida más cara, y no todas las personas tienen la posibilidad
de alcanzar a costearse la canasta básica, ni siquiera. Teníamos aquí una página sobre el precio de la canasta básica solamente en 2019-2020, hace menos de 5 años. El aumento de algunos elementos de la canasta básica aumentó en más del 28%. Más del 28%. Y esta es una problemática que todos sentimos, ¿no? Esta es una problemática que, si bien no depende totalmente de las gasolinas, está muy influenciada por el costo de los transportistas, por el combustible que se usa en las fábricas de alimentos, el combustible que se necesita para hacer funcionar la pasteurizadora de la leche, el combustible que utilizan los tractores que ayudan a cosechar el frijol, ¿no? Para lavar o para mantener una máquina seleccionadora de huevo. Es decir, en cada uno de los pasos en el sector industrial, que es el que nos provee los alimentos, se necesita combustible. Y si ese combustible es más caro va a ser el alimento. Entonces, pues es una problemática social, porque nos afecta a todos, cultural, porque es parte de la cultura de México. El hecho de que cada año sabemos que las cosas van a subir irremediablemente y tenemos que adaptarnos cada vez con menos poder adquisitivo. Ya hay familias que no pueden costear la canasta básica. Ya no se la pueden permitir. El hecho de que se busque que la gasolina baje de precio o que se estabilice nos va a permitir frenar la inflación. Y se va a notar más, pues precisamente en los combustibles y en los alimentos. Reciente de la pasada administración llegó a decir de que no importaba que aumentara la gasolina. Les aseguro que no estoy inventando nada. Estas son unas escenas de la construcción de Dos Bocas. La construcción de la refinería Olmeca. Pueden ver, bueno, pues esa es una de las partes de las soluciones. Invertir en la producción de gasolina nacional tiene que ayudar al país, tiene que ayudar a disminuir costes, tiene que ayudar a disminuir la inflación, tiene que ayudar a disminuir el costo de los alimentos. Aquí tenemos una información, una nota de Milenio. La refinería Olmeca tendrá una producción esperada de 172 millones de barriles diarios de gasolina, 125 millones de barriles de diésel y 9.4 mdb de propileno y 9.3 mdb de gas licuado. Entonces, algo así como unos 340 mdb de petrolíferos
proyecto importante, lo que suma bastante más a mitigar lo importado. Entonces, como conclusiones, vemos que los esfuerzos gubernamentales sí están buscando la disminución de los precios de los combustibles. Falta mucho por hacer por la cantidad inmensa de combustible necesario para que el país opere. Es un camino largo hacia la soberanía energética y a la seguridad nacional en tema de combustibles, pero se va por buen camino. Se está haciendo lo que se tiene que hacer con la idea en mente de que la población pueda, pero es un esfuerzo conjunto tanto del gobierno por estas iniciativas como la concientización de la población para que practiquen, para que puedan utilizar más eficientemente el combustible. Obviamente con el objetivo de necesitar menos combustibles y que de esta manera el costo de las operaciones, el costo de los alimentos, pues se vea menos afectado por el precio del combustible. Es un camino largo, muy largo, pero caminando hacia allá. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Fue muy interesante haberlo hecho, muy esclarecedor. Y espero que todos hayan aprendido tanto como yo. Los invito a seguir explorando sobre la situación de los combustibles y la situación en general de todas las problemáticas que existen en México y qué se está haciendo para resolverlas. Una cultura que nos permita conocer al país va a ser la base para crear la cultura que nos permita dar las soluciones. Excelente noche a todos. Hasta la próxima.